Saludos seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Nuevamente regresamos con otra reseña de material que nos viene de más allá de nuestras fronteras, del extranjero. En esta ocasión vamos a hablaros de Nibiru RPG o Nibiru a secas, un juego de rol indie, aunque por sus valores de producción pudiera parecernos que es un juego de rol de estos potentes de alguna editorial, pero sin embargo realmente en cuanto a filosofía, sistema de juego, incluso un poquito de trasfondo, es un juego bastante indie, que pertenecería a la corriente indie que intenta experimentar y explotar nuevas maneras de afrontar o enfocar el mundo de los juegos de rol y la interpretación en los juegos de rol. Nibiru es un juego que se financió mediante Kickstarter y que desde este canal tuvimos la fortuna de poder ser, que fuimos mecenas de la campaña de financiación colectiva en Kickstarter, como digo, y por eso, pues nos enviaron el libro, ya lo hemos leído, lo hemos macerado y os traemos ahora la reseña de este juego creado por Federico Sons, uno de los empleados de Modifius Entertainment, y por eso también es Modifius la que distribuye el juego de rol a tiendas, aunque en realidad Modifius no ha estado implicada en la creación del mismo. Como sabéis, siempre os vamos desglosando la reseña, al menos cuando las hago yo personalmente, en distintas secciones, empezando por lo que es la edición física, hablando luego más adelante del trasfondo, sistema de reglas y así otros contenidos que encontramos en el libro que ya serían más difíciles de clasificar en una gran sección en concreto, para terminar con una valoración final. Habiendo hecho esta introducción, es el momento de empezar a hablar ya en serio y en profundidad de Nibiru. Bueno, pues vamos a hablaros de lo que es la edición física, así como maquetación, ilustraciones y otros contenidos visuales de Nibiru, este juego de rol. Lo primero que tenemos que comentar es que Nibiru es un juego de rol que no es excesivamente grande, en el sentido de que no tiene muchas páginas, como podemos ver. De hecho, tiene contadas creo que 207. Estas serían las hojas de personaje, los mecenas entre los que nos encontramos. Mira, 201 página, se puede ver ahí, 201 página, o sea que, como digo, no es un libro muy grueso ni muy pesado de sostener en la lectura o incluso de llevar a mesa ni nada por el estilo. Nibiru, el juego de rol. Bueno, a nivel de edición en físico, tenemos una 4, tapa dura, hojas de papel, creo, satinadas, de estas que reflejan un poco la luz. De hecho, se puede notar, ¿no? Como reflejan la iluminación, que me he esforzado en que sea la mejor posible para grabar esta reseña. Y aparte de eso, el juego nos viene en su edición física con unos elementos muy útiles, que son estos marcadores de página, estos marcapáginas de tela, concretamente dos, uno negro y uno azul, haciendo juego con los colores que se utilizan en el libro. Más allá de eso, habría un par de cosas que querría comentar negativas de la edición en físico. Una, el título está en color negro. Personalmente no... me parece que no es una opción acertada. Más que nada porque no destaca tanto, ya que la propia portada, la ilustración de portada, que es fascinante cuando menos, es muy oscura de por sí. Entonces, aunque es un título que tiene brillo, mientras que la portada, el material de portada es mate, la tinta del título tiene ese brillo, ese reflejo que hace, es negro y ya digo que no... A mi gusto personalmente no termina de compaginar bien con el fondo ya de por sí oscuro. Yo creo que si lo hubieran hecho blanco a lo mejor hubiera quedado mejor. O algún diseño con un poquito mayor de complejidad. No sé, alguna sombra, algún resplandor en las letras para que resaltase más con respecto al fondo. Pero bueno, estos son valoraciones estéticas, ¿no?
Dentro de lo que sería ya los materiales de por sí, sí que hay una cosa que a mí no me ha gustado, no me ha terminado de gustar, y es a ver si consigo que se vea, perdonar, no, ay, aquí, pues no sé si conseguiré que se vea. Ahora sí. Vale, aquí también te aparece el título, pero si veis, la tinta está como desgastada. Está en medio, sobre todo esta parte de aquí de abajo, se ha borrado un poco lo que es el título. Me sorprende que me haya durado tan poco esa tinta, que se haya borrado tan pronto, si tenemos en cuenta que el libro apenas está utilizado. Lo más que he hecho hasta el momento ha sido leérmelo de principio a fin. Y en ello he tardado 4 días. Por lo tanto, no quiero decir que no tiene un trajín demasiado grande, no está muy utilizado, no le hemos metido mucha caña todavía, no hemos dirigido ni nada por el estilo. Y si ya está desgastada esa tinta, bueno, pues a mí me da la sensación de que no debe ser muy buena calidad y por eso se ha borrado tan rápido. Porque ya digo, me parece que ha resistido muy poca tralla, que se diría, antes de empezar a mostrar signos de uso. A mi juicio ha sido un punto negativo, que por lo demás es una edición en físico que me parece que es más que correcta. Y con puntos tan interesantes, ¿no?, como los marcapáginas de tela, que a mí es un añadido que siempre me agrada muchísimo cuando veo en un juego de rol. Y que resultan útiles cuando tienes que estar buscando referencias y cosas así en partida o preparando una partida. Sobre todo preparando una partida. Ya, pasando a lo que es maquetación e ilustración, bueno, pues vamos a hablar del libro en sí. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado mencionar, hablando de la edición, lo voy a hacer ahora, y es que el mapa no... el mapa no viene proporcionado de forma independiente, ¿vale? No tenemos un mapa que nos haya llegado en un póster extraído del libro, sino que en su lugar el mapa aparece en este libro en formato desplegable. ¿Vale? Es una de las páginas del libro que se despliega. Por esta cara tenemos esta nave, ¿vale? Con una serie de informaciones interesantes. Y por esta otra cara, si consigo hacerlo, tenemos lo que sería el mapa de la Estación Espacial de Nibiru, en sus distintos puntos, ¿no? Desde Umbra, Penumbra y Antumbra. Así como la guía para entender los distintos símbolos de este mapa. El mapa en este juego es muy útil porque, como luego veremos en otras secciones, a nivel de reglas, la gravedad afecta a los personajes, tiene su uso en lo que es el sistema de juego, y este mapa es el que nos proporciona a qué nivel de gravedad está cada una de las localizaciones de la Estación Espacial de Nibiru, del escenario de juego. Más allá de eso, ¿qué nos encontramos a nivel de maquetación? Bueno, maquetación a 2 columnas, fondo blanco con rebordes en azul y muy claro y muy conciso todo. Cuando tienes que aportar algún tipo de información adicional, utiliza estos cuadros de color azul. Cuando te pones semillas de aventura, utiliza estos cuadros de color negro con letra en blanco, de manera que en todo momento se distingue perfectamente lo que es texto esencial del juego de rol y lo que son anotaciones extras. Dentro del nivel de ilustraciones, bueno, pues Nibiru creo que tiene un nivel de ilustraciones realmente... A mí me ha gustado muchísimo. Es cierto que, sobre todo al principio, no son muchas, pero las ilustraciones, ya digo, a mi juicio me han resultado magníficas, me han gustado muchísimo. No hay muchas así de este tipo de personajes en mitad del libro. En su lugar lo que nos encontramos son bastantes ilustraciones de página completa. Aquí tenemos, bueno, una ilustración que nos divide el capítulo, ¿no? Y ya se nos habla de otros elementos y ya digo, sobre todo hay ilustraciones de estas, de página completa. A lo largo del libro. Pero bueno, todas están más o menos dibujadas por los mismos autores y lucen bastante bien. Estas lo que pasa es que son bastante oscuras y por eso no se están viendo bien. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos más. Incluso si llegamos a la parte de bestiario como es esta, ya digo, vemos aquí que cada criatura que se nos describe
tiene su propia ilustración, todas además con un diseño bastante sugerente y evocador, a mi juicio. Ya digo, es un libro que visualmente me ha resultado muy atractivo. Esta la dejo porque es un secreto a voces. No, lo he dicho, ya digo, ¿ves? Cómo divide los capítulos y demás. Y también tengo que comentar, antes de que terminemos con toda la parte de la edición física, me ha gustado mucho cómo está maquetada la aventura de el módulo de introducción al juego que te incluye este manual básico, ¿vale? Porque utiliza además textos de diferentes colores para dejar muy claro qué partes de diferentes colores y en distintos formatos, ¿vale? En cursiva, negrita y demás, para cuándo te pide una tirada, cuándo te está dando consejos de dirección, puesto que esta podría ser tu primera partida, ya no de Nibiru, sino también de un juego de rol. Qué partes tienes que leer a los jugadores o les tienes que parafrasear a los jugadores, qué otras partes son esenciales de la historia que solamente las tienes que conocer tú o que te van a guiar a ti cómo se van, cuáles son los acontecimientos que van sucediendo mientras los personajes toman sus decisiones. Ya digo, está fenomenalmente bien escrita y para mí es posiblemente una de las mejores. No, a lo mejor no en cuanto a calidad de la historia. Para mí es una de las mejores. Termino la frase. Es una de las mejores aventuras de introducción en un manual básico que me he encontrado. No tanto por la calidad de la historia, que creo que, bueno, que más allá de que es evocadora, sugerente y un relativo buen ejemplo de cosas que nos podemos encontrar en este juego de rol, en la ambientación de ese juego de rol, pero más allá de eso, a lo mejor no es redonda ni flipante, pero tal y como está maquetada, está escrita y está explicada, me ha encantado, me ha parecido que ayuda muchísimo, pero muchísimo a un director de juego novato, ya no solamente en Nibiru, como digo, sino en los juegos de rol en general, a saber cómo tiene que dirigir una partida. Le da muchísimas ayudas, consejos, cosas como, bueno, en plan, haz tal pregunta al jugador que menos haya participado en la sesión. Y luego te dice, hacemos esto porque así también es tarea del director de juego el implicar a los jugadores y demás. Así que también es un poco tu deber localizar a esos jugadores que a lo mejor se estén mostrando menos participativos y demás y hacerles también parte de la acción para que no se queden aburridos a solas, callados, ¿no? Bueno, pues te da todo este tipo de directrices mientras diriges la aventura. Que eso es algo que nunca he visto yo en un juego de rol, en el módulo de introducción de un juego de rol, ese tipo de indicaciones que la inmensa mayoría suelen pertenecer al típico capítulo del director de juego, ¿vale? Pero que luego aquí te lo explican de modo práctico, para que nos entendamos. Y más allá de eso, no se me ocurre ahora mismo nada más que tenga que comentar de lo que es la parte física y visual de Nibiru. Solamente un dato más. A ver, este juego está en inglés, evidentemente, quiero decir, no está traducido ni nada por el estilo. Y si os interesa muchísimo y os atrevéis a leerlo en inglés, sí que debería hacer mención a que es un inglés que no es del todo sencillo. Normalmente no valoro si es un inglés sencillo, sino cuando hablo de una reseña de un juego de rol extranjero. Pero en este caso lo menciono porque a mí mismo me ha costado el tener que tener el móvil al lado para buscar determinadas, ya no vocabulario, sino estructuras gramaticales que la verdad me sonaban rarísimas y que he tenido que buscar para saber, esto es así correcto, esto está mal escrito, es una rata, y al final lo he conseguido, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Básicamente es un juego que utiliza, de la misma manera que nos está pasando a nosotros, hay este debate, ¿no? Sobre el lenguaje inclusivo y todas estas teorías y, bueno, lo dicho, ¿no? Un debate sobre nuestra sociedad, sobre la igualdad, ya todos sabéis a lo que me refiero, en cierta manera. Bueno, pues de la misma manera que nosotros lo tenemos, también se está produciendo en el mundo anglosajón. Y
En el mundo anglosajón, de momento yo lo que me he encontrado es juegos que lo que deciden es, pues en un capítulo hablan de él, o sea, utilizan cada vez que van a hablar del director de juego, de los jugadores o demás, y tienen que poner él o ella, pues en un capítulo ponen él, en el siguiente capítulo ponen ella. Y así lo van alternando, ¿no? Este juego no. Este juego en su lugar utiliza una forma que por lo visto en inglés, por lo que me he encontrado por Google, es bastante arcaica, que es utilizar el they para él o ella. Si sabéis unas mínimas nociones de inglés, a lo mejor pensáis, bueno, el they es él o ella en plural, es decir, ellos. Claro, yo también lo pensaba, por eso me volaba mucho la cabeza según lo estaba leyendo, decir, si se está refiriendo solamente a un personaje o a un individuo en cuestión, ¿por qué utiliza el plural? Bueno, pues resulta que es un método que se está utilizando para hacer ese lenguaje inclusivo, no tener que poner él o ella, y de esa manera se pone ese plural, pero haciendo alusión a un solamente a un individuo, es decir, en una frase en singular. Ya digo, son cosas que me han chocado mucho y que durante la lectura pues tuve que estar viendo porque si no, no sabía, no terminaba de comprender a qué se refería. Lo apunto porque bueno, es algo que me ha llamado la atención y que a lo mejor podéis encontraros y también os puede resultar chocante. Lo dicho, más o menos esta es lo que podemos hablaros de la edición física en la parte más visual, a nivel de maqueta, ilustraciones y demás, de Nibiru, el juego de rol. No sé por qué siempre digo eso, pero bueno, de Nibiru. Así que vamos a pasar con los contenidos de por sí del libro, sobre qué nos habla este Nibiru, cuál es su sistema, etc, etc, etc. Bueno, estáis viendo esta reseña, habéis visto que el libro está muy bien, la edición, que es muy bonito, que las ilustraciones molan, pero esto de Nibiru, ¿de qué va? ¿A qué jugamos en Nibiru? Bueno, Nibiru es una estación espacial, aunque estos sus habitantes no lo saben, es un dato desconocido para ellos. Para ellos simplemente Nibiru es el lugar en el que habitan y según sus leyendas, en el alba de los tiempos, una figura mítica que no se sabe si era humano o no, a la que conocen como el Pastor, les condujo al núcleo, a las zonas cercanas al núcleo de Nibiru. Allí se establecieron y dieron lugar los primeros asentamientos en esta estación espacial. Esta estación espacial sería inmensa, ¿vale? Sería muy muy grande, hasta el punto de que hay zonas que la humanidad que habita dentro de ella desconoce por completo porque es que son incompatibles con la vida humana, para empezar. ¿Vale? Cuanto más cerca del núcleo estás, digamos que la gravedad es más baja y al mismo tiempo las diversas estructuras que nadie sabe quién construyó o de dónde proceden eh, son más amistosas para con la vida humana. Tienen más recursos, hay mayor luminosidad, hay menor fauna hostil. Bueno, pues la sociedad humana se ha establecido cerca de esta zona cercana al núcleo de la estación espacial de Nibiru, como digo, y lo que ha sucedido es que han ido pasando el tiempo, los habitantes de Nibiru miden su historia en una escala temporal diferente a la nuestra, puesto que al no ser... Nibiru intenta ser un juego de rol a nivel de trasfondo más o menos que aunque cuente con elementos claramente fantásticos, vamos a decirlo así, sí que intenta en la medida de lo posible ser un poco hard sci-fi, ¿vale? Típica ciencia ficción algo dura que intenta ser realista. Entonces, en ese sentido, lo que nos vienen a contar esta gente que ya digo que mide el tiempo de forma diferente, ¿no? Según los ciclos en los que se reinicia la estación espacial y demás, así es como ellos miden el equivalente a sus años, meses, etc, etc. Bueno, pues lógicamente
la humanidad lleva mucho tiempo, o esta humanidad lleva mucho tiempo en esta estación espacial, y en ese tiempo les ha dado... Han sucedido muchas cosas, y lo que más o menos te van explicando es cómo en los distintos habitáculos, bueno, pues esos primeros pueblos se fueron extendiendo, ¿vale? Hasta ir creando diversas ciudades-estado, vamos a llamarlo así, independientes cada una de ellas. Hasta que esta zona es conocida como Antumbra. Antumbra sería la zona más civilizada, vamos a decirlo así, del trasfondo de Nibiru, y es el área donde los jugadores y los directores de juego van a explorar temas como el politiqueo, como las intrigas, persecuciones, guerras, quizás los elementos más propios de una sociedad humana civilizada. ¿Vale? Intento más o menos transmitiros las ideas de la mejor manera que puedo, porque es un juego que explora muchos temas en sí. Digo, esta región fue la primera de las zonas así de Nibiru colonizadas, pero no es la única. Aparte de Antumbra, más adelante la gente que habitaba Nibiru se empezó a extender y a explorar este mundo que tienen, y acabaron llegando a Penumbra. Penumbra es la siguiente área a Antumbra, y una vez los primeros colonos empezaron a marchar hacia esta nueva región, se empezaron a dar cuenta de que había cambios, cambios gravitacionales. Cuanto más se alejaban de la zona del núcleo, más complicado les era sobrevivir, y eso les llevó unas cuantas generaciones el acostumbrarse y en que sus propios cuerpos se adecuaran a vivir en estos entornos más hostiles. Cuando jugamos en Penumbra, vamos a jugar en una zona que está mucho menos civilizada. La mayoría son colonias. Aquí los recursos como la luz, el agua y demás no llegan o no son tan accesibles, vamos a decirlo así. Incluso hay zonas que no están del todo muy bien exploradas. La mayoría de las comunidades que viven en Penumbra son de hecho colonias de ciudades-estado de Antumbra, y muchos de los temas que se van a barajar en esta zona, en esta parte del trasfondo, que no me salía la palabra, van a ser precisamente esos conflictos entre la gente de Penumbra, que es en cierta manera es más humilde y que de algún modo, por cómo se realizó esa colonización de Penumbra, han acabado medio esclavizados por la gente de Antumbra. Entonces sí se van a vivir esos conflictos cuando los personajes estén en esta zona. Las temáticas que se van a explorar van a ser un poco de ese estilo, ¿no? De gente oprimida, patrones que se aprovechan de la situación precaria de los habitantes de Penumbra. Ya digo, es un término medio, porque aunque esta zona no está todavía muy civilizada, sigue siendo una zona que tiene una civilización, ¿vale? Que hay una sociedad humana establecida, dependiente de las comunidades de Antumbra. Pero claro, la humanidad es muy inquieta en Nibiru, y tarde o temprano acabaron yendo incluso más allá de Penumbra. ¿A dónde acabaron yendo? A Umbra. Umbra es lo más lejos que ha llegado los habitantes de Nibiru, de esta estación espacial, ya digo, de tamaño inmenso. Que, para que os hagáis una idea visual, Antumbra serían los niveles superiores, Penumbra debajo, y la Umbra ya incluso más abajo todavía, ¿vale? Esto tendría como un desarrollo vertical. El juego intenta... es difícil porque en papel con ilustración aparece establecido en horizontal,
Pero si leemos los textos y demás, se nos habla de ascensores y cosas por el estilo que nos dejan entender que esta estación tiene un diseño vertical. Vale, pues Umbra sería lo más bajo a lo que ha llegado la humanidad. Aquí la gravedad es incluso más fuerte, más alta que en Penumbra, y por lo general los habitantes de la Umbra suelen ser gente bastante bajita, cuyos cuerpos están acostumbrados a resistir esa gravedad tan alta y al final tienen unas vidas más cortas que, por ejemplo, los habitantes de Antumbra o de incluso Penumbra. Menciono todos estos temas de la gravedad porque son cosas que se nos hablan y que luego tienen su reflejo en las reglas del juego, de manera que cuando los personajes se muevan en estos entornos, van a tener bonificadores y penalizadores según estén en un área o en otra y procedan ellos originariamente de un sitio u otro. Porque no es lo mismo realizar tus acciones en una zona de gravedad alta cuando tú te has criado en una zona de gravedad baja que al contrario. Entonces, bueno, ya digo, la Umbra, ¿cómo es? Umbra es un entorno todavía muy salvaje. Hay alguna pequeña comunidad, pero son bastante pequeñas, no son grandes ciudades. Tienen un estado todavía bastante más casi de pequeña colonia, ¿no? Una comunidad, pueblos, podríamos decir. No llega a haber grandes ciudades, como es el caso de Antumbra o incluso en algún caso de Penumbra. Y cuando juguemos partidas en esta zona de la estación espacial, todo va a tener más, los temas que se van a tratar más va a ser la supervivencia frente a un entorno hostil, puesto que aquí la fauna es más numerosa. Aquí los recursos escasean mucho más. Aquí los entornos desconocidos son mucho mayores. El misterio es muy, muy fuerte, puesto que la zona colonizada de la Umbra es muy escasa. La inmensa mayoría de la Umbra es totalmente salvaje. La humanidad no ha pisado en ella en ningún momento. Entonces, como digo, van a ser otro tipo de partidas las que tengamos aquí. Todo este resumen que os comento, ¿a qué viene, no? Bueno, pues a que básicamente el trasfondo de Nibiru funciona más o menos en 3 capas distintas, como ya he mencionado, Antumbra, Penumbra, Umbra, teniendo un tipo de partidas diferentes o con temáticas diferentes según juguemos en unos sitios o en otros. Y es, por tanto, explorando, como digo, temas diferentes en cada uno de estos entornos. El libro, la inmensa mayoría es trasfondo. Aquí os hago un resumen muy, muy resumido de lo que podemos esperar en cuanto a trasfondo dentro de Nibiru, porque hay muchos más temas, ¿vale? Pero, de hecho, se nos dan algunas localizaciones de ejemplos, se nos hablan de barrios en esas localizaciones. No falta, ¿vale? Quizá, a mi juicio, hay demasiado trasfondo de inicio y no está todo lo bien repartido que debiera. ¿Qué quiero decir con esto? Para cuando, o sea, la primera mitad del libro es básicamente trasfondo de regiones, de ciudades, de localizaciones, de esto que os he hablado de Antumbra, Penumbra, Umbra. Y se nos están mencionando cosas como vagabundos y no sabes lo que son los vagabundos. Los vagabundos van a ser los personajes de los jugadores, pero eso se nos describe mucho más adelante, después incluso que las reglas. Ahí hubiera preferido un poquito mejor de organización, porque ya digo, durante toda la parte de este trasfondo de localizaciones, lo que es el mundo de juego, se nos están introduciendo conceptos que no se nos explican hasta mucho más adelante y que resultan un poquito confusos de inicio, ¿vale? Ya digo, más o menos puedes sumar 2 y 2, ¿no? Y por pura lógica de la lectura dices, vale, entiendo que esto será algo así, pero realmente no tienes ese conocimiento hasta más adelante y entonces es cuando dices, vale,
digamos que a partir de ese momento ya lo tienes claro de qué va todo este embrollo de Nibiru. No voy a cerrar el tema de trasfondo sin hablar de... No, voy a hacer una cosa mejor. Os hablo de los personajes en su propia sección. De momento el trasfondo del juego sería esta estación espacial, que los personajes no saben que es una estación espacial, nadie de los habitantes de Nibiru sabe que es una estación espacial, que tiene un diseño vertical, que está colonizada por la humanidad. No se sabe desde cuándo, ni se sabe por qué, ni con qué propósito. Solamente se sabe que la humanidad está aquí, que ha creado sus propias civilizaciones en este entorno, y que en los distintos niveles hay grados diferentes de civilización y sociedades, ¿no? Y que por tanto, según el nivel en el que juguemos, vamos a explorar un tipo de temáticas de partida u otros. Todos ellos, la verdad, muy interesantes, muy evocadores, muy sugerentes. Voy a hablaros ahora de los personajes. Los personajes de Nibiru. No se nos habla del sistema de creación de personajes, que es muy relativo, de la creación de personajes. En Nibiru, hasta el capítulo 6. ¿Por qué? Ya os dije en la introducción que esto era un juego indie, y por tanto tenemos que asumir que la aproximación de reglas que va a hacer no es para nada habitual al sistema más tradicional de un juego de rol, por más que la verdad es que los valores de producción nos puedan llevar un poco a engaño. Nibiru, o mejor dicho, en Nibiru vamos a manejar a los jugadores, van a ser unos personajes llamados vagabundos. ¿Qué son los vagabundos dentro del gran trasfondo de Nibiru? Los vagabundos son gente que no se sabe de dónde procede, pero que aparecen en la sociedad de Nibiru, que sufren amnesia. No recuerdan quiénes son ni de dónde procede. Lo particular que tienen estos vagabundos, y que por eso se los persigue, y de hecho se les debería explicar a los jugadores pronto en la partida, que deberían ocultar su condición. Digamos que en Nibiru la gente no sabe que existen los vagabundos. Hay rumores, historias, pero no lo sabe todo el mundo, ¿vale? Si hay fuerzas enemigas y sociedades enemigas que los están persiguiendo, pero no es ampliamente conocido por todo el mundo. Los vagabundos de Nibiru tienen la particularidad de que tienen poderes especiales, habilidades especiales. Nada que te vuele la mente, ¿vale? No penséis en los vagabundos como en superhéroes, no tiene nada que ver con eso. Estos personajes que sufren amnesia, que se desconoce de dónde proceden, lo que tienen todos en común es que cada uno de ellos parece de vez en cuando tener recuerdos que les hablan de otros lugares que no necesariamente tienen que ser Nibiru. Esto no está generalizado a todos los vagabundos. Ahora entraré, perdón, más en detalle. Perdón, ahí. Básicamente hay distintos tipos de vagabundo, y dependiendo, y estos vagabundos o estos tipos de vagabundos se agrupan por qué clase de recuerdos les vienen a la mente según les van pasando determinadas situaciones a lo largo de su vivencia en la estación espacial de Nibiru. Por ejemplo, algunos, por algún extraño motivo, recuerdan tener vivencias de ser una máquina, pero de ser una máquina en la estación espacial de Nibiru, de haber tenido una vida pasada en la que eran un robot de servicio, o a lo mejor eran otro tipo, un robot de carga en la estación espacial. Tienen esa inteligencia, o sea, esos recuerdos, ¿vale? Pero en esta existencia actual son personas. Y esos recuerdos les dan esos poderes. El que sean. Cada tipo de vagabundo tiene un poder concreto. Dependiendo como digo, perdonad, el tipo de vagabundo que sea. Menuda explicación más rara. En fin. Otros, por seguir con los tipos, recuerdan haber sido
Voy a ir poniendo ejemplos. Animales. Haber tenido vidas pasadas en las que pertenecían a la fauna de la estación. Pero ahora son personas. A lo mejor recuerdan haber sido una sirena. O haber sido una serpiente. El tipo de fauna autóctona de Nibiru. Tienen como una conexión especial con un ente que está rodeado de leyendas, que sería el Leviatán, que dicen que ronda por la estación. ¿Vale? Entonces sus recuerdos, por ejemplo, pueden ser el estar cazando en los niveles inferiores u oscuros de la Umbra, aunque ahora sea un jugador y sea una persona. Más ejemplos. Los que provienen de las Dreadlands. Esta gente son los más oscuros, ¿vale? El tipo de vagabundo más oscuro. Tienen... Cuando rememoran épocas pasadas, lo que rememoran son historias trágicas. Pero historias trágicas que para nosotros serían historias de la literatura. Básicamente es como si yo ahora mismo sufriese amnesia y empezase a recordar una vida pasada que alguien que la escuchase diría, tío, eso es Romeo y Julieta. Un poco en ese plan, ¿vale? Entonces, son unos vagabundos que su existencia anterior fue todo sufrimiento y su existencia actual en Nibiru, en cambio, es placentera, ¿no? Porque el sufrimiento quedó atrás. Ya digo, es un tipo de personaje, a mí es el que más me ha llamado la atención, porque en manos de un jugador así muy narrativista y con un bagaje cultural interesante, puede sacar oro de aquí. Más si tenemos en cuenta que el poder especial que tienen es como invocar a su propia pesadilla, que es una especie de ente que en esta ilustración vemos representado aquí, que lo tiene esta mujer en brazos, que habita en su interior y que pueden liberar para protegerse, ¿no? En fin. También están los que parecen recordar provenir de las tierras del sueño. Estos son muy, muy curiosos porque son vagabundos que cuando recuerdan vidas ajenas, ¿vale? Es como... El juego nos lo explica de la siguiente manera. Porque ya digo, es que estos son ya conceptos avanzados. Los conceptos fáciles son la máquina o la criatura salvaje. Pero esto ya resultan conceptos bastante más complejos de explicar. El libro pone un ejemplo muy, muy bueno. Y es todos esos momentos de tu vida que te esfuerzas por recordar, pero que no te acuerdas, ¿vale? Por ejemplo, sabes que hiciste el martes, después de comer, o sea, el martes, por ejemplo, comiste, y luego por la tarde te fuiste a trabajar, pero hay un punto entre medias, entre que comes y fuiste a trabajar que no te acuerdas que hiciste. No sabes qué te pasó. Bueno, pues la gente que proviene los vagabundos que provienen de ese mundo de los sueños, precisamente lo que recuerdan son esos momentos, pero esos momentos de personas ajenas. Es como si ellos no tuviesen recuerdos de su existencia porque están formados por esos recuerdos perdidos de otros. Es difícil de explicar, pero cuando lo lees tiene su sentido. ¿Vale? Perdonad mi pobre explicación, pero ya digo, es complejo. Más o menos este sería un tipo de vagabundo, ¿no? Es como están conformados de los sueños, de los recuerdos ajenos que esas personas no son capaces de rememorar, ¿no? Entonces es como si esos recuerdos tomasen vida, se conformasen en un ser humano y son estos vagabundos de las tierras del sueño. El último tipo es el más sencillo de manejar para jugadores noveles casi, los que provienen de Brighttown. Esta gente, estos vagabundos, cuando recuerdan o rememoran una vida pasada, rememoran un mundo que es el nuestro. Ellos rememoran un mundo de casi de postal, ¿no? De verdes praderas, de casitas en el campo,
de tener una vida normal, de jugar al béisbol en un día soleado. Ya digo, estos quizá son los que más sufren, porque cuando recuerdan eso, la vida pasada siempre fue mejor, mientras que su actual existencia en Nibiru es mucho más oscura, vamos a decirlo así. Ya digo, estos son los personajes que vamos a manejar en Nibiru, este juego de rol indie. Vagabundos, seres amnésicos que parecen rememorar, de vez en cuando tienen recuerdos de vidas pasadas que no necesariamente tuvieron lugar en esta estación, y que esas vidas pasadas, esos recuerdos, por algún motivo, les dan una serie de poderes especiales, pero no se sabe para qué están en Nibiru o por qué están en Nibiru. No obstante, todo este tema de los recuerdos va a ser el punto central del sistema de reglas de Nibiru, así que por ello voy a hablaros de las reglas de Nibiru. El sistema de reglas de Nibiru. Nibiru tiene un sistema de reglas bastante particular, ¿vale? Pero después de leerlo, ya no solamente viéndolo en la campaña de Kickstarter, sino habiendo leído el libro, me ha resultado un sistema más que interesante, y creo que con el tipo correcto de jugadores, no creo que sea un juego para todo el mundo, con el tipo correcto de jugadores, es un juego que me llama muchísimo la atención, que me ha gustado muchísimo y que creo que tiene un potencial brillante para crear historias muy chulas. Grandes palabras las que utilizo ahora mismo. ¿De qué va esto? ¿Cómo se juega a Nibiru? Os he estado mencionando los vagabundos, recuerdos. Vale, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que en Nibiru los personajes no tienen atributos, no tienen habilidades, no tienen nada de información numérica de base, como podríamos estar acostumbrados. De hecho, podría decirse que los personajes, a la hora de crearlos, entre comillas lo de crearlos, empiezan con una hoja en blanco. Hay que apuntar un par de cosas, pero por lo demás empiezan con una hoja en blanco. Algo que, evidentemente, cualquier jugador de rol que haya jugado unos cuantos juegos no es para nada lo habitual. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de este juego? Con recuerdos. Como hemos dicho, los personajes manejan vagabundos que son amnésicos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se está en partida y de vez en cuando hay una acción que va a requerir una tirada, que necesitamos saber si el azar dictamina que hemos tenido éxito o que hemos fallado, podemos utilizar una serie de puntos llamados puntos de memoria para en ese momento declarar que nuestro personaje recibe un recuerdo. Tiene en ese momento, en ese instante, un recuerdo de una vida pasada en la que hacía una acción parecida a la situación en la que estamos actualmente, y de esa manera el jugador se puede apuntar que tiene un +1, un +2 o un +3 a la habilidad que él se quiere inventar. Por ejemplo, vamos a decir que nuestro personaje tiene que saltar de un edificio a otro porque está escapando de un Nexi. Vale. El jugador, si no utiliza el sistema de recuerdos, el Memo System, que son las reglas, el tronco más importante, la parte troncal de las reglas de Nibiru, esto de recordar, si no hace eso, bueno, pues el director de juego le diría, vale, lánzame 3 dados de 4 y si tienes un 4 en alguno de esos 3 dados, has tenido éxito en la acción. Tu personaje salta, ¿vale? Ya está. Realmente la tirada básica es esa, lanzar 3 dados de 4 y si sale un 4 se ha tenido éxito. No hay más historias. De vez en cuando tenemos alguna tirada especial,
que son tiradas en las que nada más que hay que, o en las que hay que tirar un número específico de dados, no 3. En la tirada se nos especifica cuál, o sea, qué número, ¿vale? Pero si no utilizásemos ningún recuerdo, como digo, pues con eso habríamos visto si la acción tiene éxito, si no, y cómo avanza la historia. Pero, la gracia de este juego es que el jugador, que como digo tiene un recurso llamado puntos de memoria, diga, vale, voy a gastar 2 puntos de memoria, los que sean necesarios, para tener un recuerdo de una vida pasada en la que me veo a mí mismo, o me veo a mí convertido siendo un león de Nibiru, no un león como nosotros los conocemos, sino que son una criatura particular y específica, corriendo en la oscuridad de la umbra, cazando a una presa. Puedo sentir las feromonas del miedo de esa presa que huye para salvar su vida, mientras a mí me invade el ansia y el hambre por alimentarme. Y como cazador que soy, cuando estoy a la distancia correcta, salto sobre esa presa y es mía. Puedo sentir que hoy no pasaré hambre, ¿vale? Imaginaros que el jugador narra ese recuerdo. Vale, como ha gastado un número determinado de puntos de memoria, lo siguiente que dice, tengo más 2 a saltar distancias largas. Vale, esa es la habilidad. Se escribe ese recuerdo en su hoja de personaje, en su diario, y el efecto, más 2 a saltar distancias largas. De manera que cuando estén en la tirada, voy a mover el PDF, perdonadme. Cuando estén en la tirada, va a tener ese más 2 que le va a ayudar a conseguirlo de un modo más sencillo que si no tuviese nada a la hora de saltar ese hueco entre edificios para huir del Nexi que le persigue. Esto es el Memo System. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Nibiru es un juego que básicamente de lo que trata y lo que promueve su sistema de reglas es que los jugadores creen el trasfondo de sus personajes, la vida pasada de sus personajes, a medida que van viviendo nuevas aventuras, y que eso se traduzca en un efecto en las reglas, ¿vale? Se crea una sinergia, para que nos entendamos, entre el trasfondo, la aventura actual y nuestras probabilidades de éxito en los retos que se nos plantean en cada momento. Esto es un sistema, este Memo System, al final, que yo creo que donde luce especialmente bien es precisamente en las aventuras con una cierta duración. Aunque se puede convivir perfectamente y sin problemas jugar aventuras de una sesión, 2 sesiones, yo creo que donde realmente luce es en aventuras que nos lleven muchas sesiones. Campañas largas. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de una campaña larga sí que va a suceder que nuestro personaje vaya recordando y al final tú, mediante estos sucesos que te han ido pasando en la aventura que estás jugando y en la historia que estás viviendo junto al resto de compañeros, te estés dando cuenta que estás escribiendo un relato de lo que fue la vida pasada de este vagabundo y poco a poco vas conformando el trasfondo del mismo. ¿De acuerdo? Ya digo, es un sistema, a mí me ha resultado muy, muy, muy interesante. Le veo potencial, pero insisto, con los jugadores correctos, no creo que todo el mundo esté muy abierto
a este tipo de cosas y que para aquella persona que le gusta currarse los trasfondos de sus personajes, a mí personalmente soy de esos, ¿vale? Que les gusta, ostras, ¿y por qué mi personaje es así? ¿De dónde proviene y demás? Realmente te comienzas con una hoja en blanco y a partir de ahí vas construyendo el relato de ese personaje según vas viviendo, según vas avanzando en las partidas, vas viviendo aventuras. Y ya no solamente es el efecto de, bueno, pues mira, tengo no sé, más no sé cuánto en tal, sino, sino que eso tiene un efecto, no solo es un efecto de reglas, sino que también tiene un trasfondo narrativo detrás. Hay esa conjunción de ambas partes, ¿vale? Esto realmente luego, aunque el juego es muy sencillo, no tiene, las reglas no tienen nada del otro mundo, esto se complica un poquito, ¿vale? Porque se nos habla de que puedes ponerte recuerdos positivos que te dan habilidades o recuerdos negativos que te dan penalizadores a las habilidades, pero a cambio te dan puntos de memoria para gastar luego en otros recuerdos. O incluso puede suceder que en algunos momentos por cuestiones de la trama de la aventura tengas recuerdos que no tengan ningún efecto o sí tengan efecto, pero bueno, que no vengan dados porque tú te le gastas, perdón, puntos de memoria, sino porque el máster decide que es el momento en que recuerdas algo. Ya digo, a lo mejor os estoy contando todo esto, os está resultando interesante o por el contrario no os está gustando, no lo sé. A mí, ya digo, sí me ha encantado. Estoy pensando, bueno, ¿y esto en combate cómo funciona? Combate Nibiru no tiene. Especifico o aclaro. ¿Qué quiero decir con que combate no tiene? Combate al uso no tiene. No es que los personajes no se enfrenten a elementos hostiles, sí lo hacen. De hecho es un juego bastante mortal. ¿Por qué? Porque cuando digo que no tiene combate es que no tiene un sistema de reglas específico para el combate. Aquí no hay iniciativas, no hay habilidades de armas, no hay nada de eso. Lo que sucede es que normalmente se hace una tirada normal, como si fuese de cualquier otro tipo de habilidad. El combate funciona exactamente que saltar, para que nos entendamos. Si tú quieres atacar, pues te dices voy a atacar a esta persona. No hay que tirar iniciativas ni nada. Se supone que como tú atacas primero, pues tú lo haces antes que el otro. Ya está. El otro se tira por defenderse y demás. Y las diferencias entre tiradas normalmente suele ser el daño causado. Como la vida realmente se mide en unos, no sé, en 3 escalones o por ahí, es muy muy sencillo que superes una tirada por más de 3 escalones tal, y que sea fácil que tu personaje se lo ventilen, vamos, que muera. Por eso no es un juego que esté pensado para que te estés buscando problemas, bueno, que vayas por ahí matando gente. Aunque puede pasar. Y por tanto se puede recoger en las reglas. Pero ya digo, no es un combate específico con sus... que si no diré. Capítulo de equipo, las armas que hacen un daño u otro, que si hay que tener en cuenta las defensas, que nada de eso aparece en Nibiru para nada. Por el contrario, sí que el Memo System sí que, ya digo, se elabora un poco más, porque yo os he comentado todo este asunto de los recuerdos, positivos o negativos, como he dicho antes, o incluso recuerdos que surgen porque el director de juego lo estime oportuno. Pero también es cierto que realmente los jugadores van a llevar, como digo, un diario donde van a apuntar esos recuerdos. Ese diario tiene un número de huecos. Voy a ver si lo tengo aquí en las páginas. Un momento, que esto está mal. Vale. Aquí, como veis, tiene un número de huecos y abajo una parte que pone revelación de. Esto es porque una vez hemos completado una hoja del diario, nuestro personaje sufre una revelación. Una revelación es un hecho importante que nos va a dar algún tipo de efecto o no. Las revelaciones, de nuevo, están en el capítulo de reglas. Aquí las tenemos. Ya digo, una vez hemos completado esa página de recuerdos, el personaje sufre esa revelación
que a veces que aquí tiene que elegir de qué tipo es, ¿vale? Si es una revelación del ladrón, revelación del artista, revelación del acompañante. A veces son efectos narrativos, a veces son efectos de reglas y a veces no tienen efecto ninguno, son simplemente estéticos o de estilo para que luzca más la partida. Ya digo, elementos muy interesantes y que en resumidas cuentas, para no hablar mucho más del capítulo de reglas, porque al fin de cuentas es que esto tampoco es un juego que tenga unas reglas muy extensas, es un título que basa toda su parte jugable de sistema en que los jugadores en aventuras más largas, es lo ideal, vayan creándose ellos mismos su trasfondo de personaje con esas vivencias pasadas, como una máquina, como un animal, como una tragedia, como su vida normal en el mundo real, o como ese vagabundo de las tierras de su sueño que habita o que recuerda esos momentos que nadie más recuerda de su propia vida. Y que de esa manera se vaya creando, como digo, el trasfondo y que a la vez eso tenga un efecto en las reglas de la partida y en la aventura que se está jugando en ese instante. Eso es, a nivel de reglas, Nibiru. Una idea que me ha gustado muchísimo y que, como no me cansaré de repetir en esta reseña, tiene muchas posibilidades y es muy interesante. Bueno, y para finalizar, antes de la valoración última que hacemos en general del juego, ¿qué otros contenidos nos vamos a encontrar en este manual básico de Nibiru, el juego de rol? Nibiru, el juego de rol, puta costumbre. De Nibiru. Pues nos vamos a encontrar, aparte de todo el trasfondo extenso, largo y muy elaborado, evocador e interesante también, que ya hemos mencionado, todo el capítulo dedicado a los vagabundos, todo el capítulo dedicado al Memo System, a este sistema de reglas que tiene que ver con los recuerdos y demás, también nos vamos a encontrar un bestiario, aunque un poquito especial. ¿Por qué digo esto? Es un bestiario que es más narrativo que otra cosa, porque nos va a hablar de lo que es la fauna que podemos encontrarnos por Nibiru. Al final no deja de ser un capítulo casi también de trasfondo, ya que realmente no se nos ofrecen datos de las criaturas a nivel de reglas, puesto que, como ya hemos dicho, esto no es un juego donde se combatan ni nada por el estilo, puede haberlo, pero no necesitas, pues tiene tantos puntos de vida y tiene tal habilidad y tal, no, a lo más que se nos dan, bueno, pues ¿cuántos dados lanzaría una criatura? Pues para, por ejemplo, luchar o para saltar y escalar y demás, y ya está. Y una descripción de la misma, de las leyendas que la rodean, es casi una fuente también de aventuras. Así como se nos habla un poco de qué tipo de fauna vamos a encontrar, cómo funciona esa fauna. Por ejemplo, son fauna, la inmensa mayoría que funcionan con electricidad. No es una fauna biológica. Ya digo, Nibiru es una estación espacial y no hay vegetación como nosotros la entendemos orgánica, ni animales orgánicos, ni nada por el estilo. De hecho, lo único orgánico que existe en Nibiru somos los humanos. El resto sería todo artificial. Y las criaturas, por tanto, también lo son. La verdad es que algunas de estas criaturas que nos aparecen son incluso casi fuente de aventuras, a mi juicio. Y está muy chulo. Además, cada una tiene distintos tipos. Hay distintos tipos de... Por ejemplo, esta me llama muchísimo la atención y cuando te lees la descripción es una pasada. Dices, Dios mío, qué aventura más interesante sale de aquí. También se nos habla de la flora, de los distintos tipos de hongo que hay en Nibiru y que por tanto son la principal fuente de alimentación de los humanos de la estación. Y por supuesto las inteligencias artificiales, los robots. Esto es importante porque, claro, hay un tipo de vagabundo que en el pasado vivía como una de estas inteligencias artificiales. Se nos habla de una parte bastante interesante del trasfondo de este juego de rol, ¿no? Que es
todo el tema de estas inteligencias que parecen tener un fallo porque es como si cobrasen conciencia en determinado momento y las tienen que reiniciar y demás. Porque realmente los humanos no han creado estas inteligencias artificiales. Simplemente más o menos han averiguado cómo funcionan. Y solo una parte, porque no saben todo el código que las hace funcionar. Entonces se encuentran con esos errores de que de vez en cuando un robot cobra conciencia de sí mismo, ¿no? No saben si eso es normal o no, pero ellos lo catalogan como un error. A lo mejor no es un error, a lo mejor es que tiene que ser así. Bueno, eso lo dejamos para que cada uno se haga sus propias aventuras. Ya digo, es bastante interesante. El trasfondo, en serio, es muy evocador y a nivel de ciencia ficción me parece muy chulo, muy interesante. Pero también incluye un capítulo que la verdad es que al principio pensaba, menuda chorrada, ¿para qué me incluyes esto? Pero luego tiene su utilidad. Son 2-3 páginas realmente que se nos habla de cómo funciona Nibiru a nivel científico. Es decir, aquí se nos desvelan algunas partes del trasfondo, de los misterios del trasfondo que hemos estado viendo en las partes anteriores del libro, ¿no? Como por qué se producen esto de los ciclos, por qué a veces hay escasez de agua y otras veces no, en qué punto concreto del universo o de la galaxia está esta estación espacial encuadrado. Básicamente es una explicación a nivel científico de por qué esto podría ser posible, entre comillas, lógicamente, ¿no? De cómo funcionaría. Lo último que nos viene es una aventura, Waterset, o mejor dicho, Our Family Values. Los dos nombres valen, pero bueno, la aventura más bien se llama Our Family Values. En cualquier caso, es una aventura de introducción. Ya os he mencionado la parte física, así que no me voy a reiterar mucho. Que me encanta cómo está escrita, maquetada y explicada. Porque aunque a lo mejor la historia es interesante, pero tampoco te vuela la cabeza, sí que tal y como está presentada me ha encantado. Me parece que es magnífica para el jugador novel y para el jugador veterano. Utiliza muy bien los textos. Te aplica en la misma aventura todas estas teorías, vamos a decirlo así, o consejos de dirección que solemos ver en 80.000 capítulos del director de juego, de los distintos juegos de rol que podamos tener a mano, ¿vale? Todas estas cosas de cómo involucrar a la gente, de cómo mediar y demás, bueno, pues aquí te lo pone de forma práctica en esta aventura inicial, para que aunque sea la primera vez que tocas un juego de rol, sepas manejarte en la mesa, sepas dirigir esto. Más si tenemos en cuenta que esto es un juego indie, que el sistema de reglas, si bien no es nada difícil, pues a lo mejor tiene unos conceptos que pueden parecer complicados, ¿no? Todo este asunto de los recuerdos y demás. Así que me ha encantado cómo está presentada, ya digo. A nivel de exposición de textos, de el uso que hace los colores y demás. Porque realmente ayudan al jugador novel y al veterano. Como digo. Y bueno, si algún día os compréis este juego, os reto a que nos encontréis por aquí. Estamos aquí. No, es broma. Vamos a pasar a la valoración final de Nibiru. Nibiru. Bueno, valoración final del mismo, del juego en cuestión. ¿Qué podemos decir de este título? Debo confesar que cuando me apunté a la campaña de Kickstarter, lo hice más porque me llamó la atención el setting, ¿vale? La ambientación. Porque la parte de las reglas dije, bueno, sí, Memo System, salía un pequeño ejemplo y tampoco me decía mucho. Simplemente me llamaba un poco la atención la ambientación y el arte, las ilustraciones del futuro juego de rol, ¿no? De esta campaña. Y fue por eso que, venga, va, me meto.
En ese momento podía, no había otros Kickstarter ni Berkamis ni nada por el estilo. Así que, venga, va, me meto. Ahora que tengo el juego en las manos, que lo he leído y lo he mamado, me he empapado del mismo, debo decir que me ha gustado muchísimo. Creo que es un juego cuyo el trasfondo me ha resultado muy, muy, muy evocador. Es cierto que hay muchos misterios o elementos que introduce, bueno, algunos elementos que introduce, que personalmente hubiera agradecido que estuviesen más explicados. ¿Por qué? Esto no lo he dicho en trasfondo, pero lo digo ahora. Porque hay elementos o conceptos, facciones y demás, que se mencionan, que a lo mejor dedica un párrafo, que creo que sí que a nivel de partida van a tener una cierta importancia, pero no se nos detallan en demasía. Entiendo que esto es lo que hacen algunos juegos de rol para que, bueno, eso tú mismo te construyas y a partir de ahí te crees tú lo que tú quieras. Pero yo soy de los que agradecen que me lo den ya hecho, porque a lo mejor lo que a mí se me ocurre no es tan bueno como lo que se le ha ocurrido al autor. O a lo mejor sí, pero como nunca se sabe, pues prefiero que me lo den hecho y luego ya yo tome la decisión. Más allá de esos puntos en concreto, es un título que, como digo, el trasfondo me ha parecido tremendamente evocador, sugerente y misterioso. Sobre todo de cara a vivir partidas y que los jugadores se sientan atraídos por este mundo y lo que oculta, ¿no? La parte de jugar con vagabundos, una vez te explican lo que son los vagabundos y cómo funcionan, eso sí debo decir que me ha volado la cabeza, porque durante buena parte de la lectura del libro, como todo el tema de los vagabundos está tan al final, entendía, vale, los vagabundos van a ser los personajes, o sea, van a ser los jugadores. Vale, tienen algún tipo de habilidad especial o los persiguen. O sea, más o menos voy conociéndolos. Pero ¿cómo? ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿qué tipo de recuerdos son los que van a tener? Porque yo me estaba temiendo, digo, como sean recuerdos que tengan mucho que ver con el trasfondo del juego, si los jugadores no se han leído el juego, esto va a ser un desastre. Cuando vi cómo eran esos distintos tipos de vagabundos, qué tipos de recuerdos iban a tener y demás, me di cuenta y dije, no, esto mola un mogollón, ¿vale? Me ha gustado mucho esa parte, ya digo. Sobre todo hay algunos tipos de vagabundos que me han enamorado por completo y que, insisto, en manos de los jugadores correctos, pues creo que dan mucho juego. Cuando digo jugadores correctos no quiero decir que es que hay un modo de jugar bien a Nibiru y un modo de jugar mal. Pero sí que creo que habrá gente que sepa disfrutar y aprovechar más este sistema de reglas que nos invita a ir creando el trasfondo del personaje a medida que tenemos que hacer tiradas, ¿vale? O que vive vivencias en la aventura que estamos jugando y que con el tiempo se vaya creando ese relato de la vida pasada del personaje, y habrá a lo mejor quien no le pueda sacar provecho porque no es lo que le atrae de un juego de rol. Pero si te atrae, si eres uno de esos jugadores narrativos que le mola mucho comprender de dónde viene su personaje y por qué es así, bueno, pues yo creo que este juego en el que el sistema de creación de personaje al final es algo que se realiza a la par que se está jugando la partida, pues es muy interesante como concepto y como idea. Y creo que puede ser muy divertido. Ya digo, al final lo único negativo que le encuentro a Nibiru son 4 detalles, como he podido mencionar antes, ¿vale? Bueno, pues que si a lo mejor la distribución de los distintos capítulos yo la hubiera cambiado, ¿vale? Porque tarda mucho en meterte determinados conceptos. Por ejemplo, yo no me hubiera extendido tanto en hablar de las ciudades o de las localizaciones de las que se nos habla al inicio del juego y hubiera explicado ahí los vagabundos y es las localizaciones ya después de las reglas, junto al bestiario y demás. Porque, ya digo, si no, a mí la lectura sí me ha resultado... Me tiende a agobiar,
ponerme a leer un juego de rol y no saber exactamente, que se me mencionen cosas que no sé de qué me están hablando. Salvo por esos detalles, Nibiru me ha parecido bestial y la verdad, debo admitirlo, a mí sí me gustaría traerlo al canal y jugarlo. Veremos si es posible o no. No puedo poner la mano en el fuego porque esto funciona como... Mejor dicho, yo funciono como funciono. Y no preparo las partidas tan rápido como otros de mis compañeros del canal. Pero bueno, en cualquier caso, me he quedado muy satisfecho con este Nibiru. Creo que es uno de los... Dentro de los juegos indie que existen y demás, creo que este es uno de los que más me ha gustado. Y la verdad, personalmente me gustaría que sacasen más... esto fuese una línea de juego, que no se quedase solamente en el manual básico. Que el autor sacase suplementos. Pero no sé si será así. Federico Sons, el autor del juego, la verdad es que durante el seguimiento de la campaña, los mensajes y todo eso, nunca ha hablado de extender la línea o de hacer algo más aparte de este manual básico. Y bueno, un par de aventurillas y una pantalla que acompañaba el lanzamiento. Pero es un juego que, tal y por el trasfondo que tiene y las reglas que tiene, creo que sí, que podría recibir suplementos perfectamente. Incluso a alguno le vendría bien, a mi juicio. Pero como producto, solamente el manual básico, que es lo que tenemos y lo que estamos reseñando. Me ha encantado, chicos y chicas. Más no puedo deciros. Me ha gustado mucho y me encantaría jugarlo, de verdad. Si conocéis inglés, si tenéis un buen nivel de inglés y os ha intrigado algo de lo que he dicho durante toda esta reseña, echarle un ojo. Merece la pena. Nada más por nuestra parte. Nos vemos. Adiós.